Lucen finalmente encontró un momento para retirarse y se escabulló de la fiesta. Durante toda la noche, él y Fiona habían mantenido una larga conversación, aunque unilateral. Era plenamente consciente de los cientos de miradas celosas e incómodas que ardían en su espalda. Para evitar cualquier drama innecesario o atención no deseada, decidió marcharse temprano. Habiendo logrado su objetivo de explorar las diversas facciones de poder, solo sintió una punzada de arrepentimiento por no haber podido hablar con los viejos generales del departamento Lon. Brevemente había entretenido la idea de entablar amistad con ellos bajo su disfraz, solo para revelar repentinamente su verdadera identidad en el punto culminante del torneo. La mirada en sus rostros habría sido absolutamente legendaria. Cuando Lucen finalmente regresó al santuario de su suite VIP, el joven tomó un largo trago de licor premium para calmar sus nervios y tonificar sus ánimos. Sin embargo, se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que Harold ya estaba allí, esperándolo con una expresión sombría. A su regreso, Lucen notó que la expresión de Harold era cualquier cosa menos festiva. El hombre parecía profundamente agitado, sus rasgos retorcidos en una mezcla de indignación y resentimiento reprimido. Cuando Lucen se acercó, Harold levantó la vista y preguntó con un tono cauteloso y tenso: «Mi señor, los rumores ya están volando. Escucho que su encanto sobrenatural ha hecho que la perla del mundo se desmaye en una sola noche». Un destello de diversión genuina bailó en los ojos de Lucen mientras se encontraba con la mirada del hombre mayor. «Es así», replicó. «Las noticias vuelan en este nido de víboras». Harold soltó una risa amarga y cansada. «Jaja, vuelan, es poco decir, mi señor. Sospecho que a estas alturas, este chisme en particular ha saturado cada rincón de la isla del Cielo Santo, desde las altas torres hasta los cuartos de servicio. Se ha convertido efectivamente en el hombre más mencionado en el archipiélago». «Y dime», preguntó Lucen, recostándose con una curiosidad desapegada, «¿qué historia de cobertura proporcionaste para satisfacer a las masas curiosas?» Harold suspiró, pareciendo haber envejecido una década en una hora. «Les informé que eras un descendiente de mi propio linaje, un vástago del liderazgo de Huang Jin». Lucen asintió lenta y pausadamente, permaneciendo en silencio por un instante. Sin embargo, al ver la persistente expresión de furia, estreñida, de Harold, no pudo resistirse a un poco de picardía. «HMPH, ¿qué pasa? ¿Acaso mi supuesto nieto te causó algún problema imprevisto?» Harold permaneció en un silencio estoico durante un largo momento, el peso de las consecuencias políticas claramente presionando sobre sus hombros. Finalmente, sacudió la cabeza lentamente con una tristeza profunda y trágica que parecía impregnar todo su ser. «Mi señor, debe entender lo que está en juego», comenzó Harold, con voz baja y urgente. «Como presidente de la Asociación Mundial de Artes Marciales y presidente en funciones de la Alianza de Artes Marciales de Occidente, Lan Chen es el sol alrededor del cual orbitan todos los demás. No hay un santo marcial de rango 9 en este planeta que no sueñe con asegurar una conexión familiar con él a través de Fiona. Al atraer su atención tan descaradamente, se ha pintado un objetivo enorme y brillante en la espalda. Cada potencia ambiciosa aquí lo ve ahora como el obstáculo principal para su propia ascensión». Al escuchar esto, Lucen finalmente comprendió la gravedad, o mejor dicho, la hilaridad, de la situación. Parecía que Harold había sido sometido a una lluvia de amenazas veladas y una presión inmensa por parte de los otros santos marciales. Encontró la expresión de dolor y agobio del hombre tan absolutamente cómica que luchó por mantener su fachada estoica. El joven se levantó de su asiento, el hielo de su comportamiento derritiéndose en un raro momento de camaradería. Dejó su vaso a un lado con un suave clic, caminó hacia el tembloroso Harold y colocó una mano firme y tranquilizadora en el hombro del hombre mayor, ofreciendo un pequeño consuelo a su asediado subordinado. «Relájate, mi buen hijo», dijo Lucen, su tono destilando un toque de ingenio seco. «Tú, padre, no te ha olvidado. Me aseguraré de dar la cara por ti durante los procedimientos de mañana y reclamar cada gramo de la dignidad que has perdido hoy. Nadie insulta a mis parientes y se sale con la suya». La voz de Lucen llevaba una finalidad escalofriante mientras hablaba.
Reiteró casualmente su promesa de que exigiría y aseguraría justicia personalmente por cualquier desaire que Harold hubiera soportado, garantizando que la reputación del viejo zorro sería restaurada por la fuerza si fuera necesario. Después de una noche de relativo silencio y gran anticipación, el sol finalmente rompió el horizonte, pintando el mar en tonos de oro fundido. La transición al día siguiente se sintió instantánea. Lucen se vistió con un traje oscuro sorprendentemente elegante que acentuaba su silueta imponente, y luego siguió a Harold hacia el corazón de la isla del Cielo Santo, donde se decidiría el destino de las naciones. Mientras caminaban, los ojos del joven permanecieron agudos y analíticos, escaneando constantemente su entorno y notando el flujo de energía marcial de alto nivel que parecía espesar el aire mismo de la isla. Harold señaló un grupo de estructuras monolíticas que atravesaban las nubes. Contempla el centro neurálgico de la isla del Cielo Santo, presentó, con voz teñida de asombro. Hay 30 torres distintas, cada una de las cuales sirve como santuario temporal para un santo marcial. Este año, 22 santos nos han honrado con su presencia, 2 más de lo que sugerían nuestras proyecciones iniciales. El poder reunido aquí no tiene precedentes. Harold señaló específicamente hacia una torre alta y regia designada para su facción. Mi señor, los protocolos dictan que los santos tomen sus asientos arriba. Ascenderé primero para preparar el camino, informó obedientemente. Lucen ofreció un breve zumbido gutural de aprobación, permitiendo que su subordinado procediera. En un estallido de movimiento, Harold desapareció del nivel del suelo, reapareciendo instantáneamente en las alturas de la torre designada. Solo en la plaza, los sentidos sobrenaturales de Lucen se dispararon de inmediato, podía sentir más de una docena de miradas pesadas y depredadoras fijándose en él desde las diversas alturas de las torres circundantes. La presión era palpable. Algunas de estas miradas estaban infundidas con el poder bruto del cielo y la tierra, cayendo sobre él con un peso hostil y sofocante. En el momento en que Harold se aleja de mi lado, las máscaras caen, reflexionó Lucen para sus adentros. Tanta intención asesina concentrada dirigida a un solo objetivo. Supongo que realmente soy demasiado difícil de manejar para su comodidad. Conocía la verdad de la situación, si realmente hubiera sido el mero peón que Harold afirmaba, la pura presión espiritual que irradiaba desde esas torres habría extinguido su fuerza vital antes de que pudiera siquiera dar su siguiente suspiro. En lo alto de la torre central, la más opulenta de todas, un apuesto hombre rubio con un aire de autoridad absoluta miraba hacia abajo a Lucen con ojos indiferentes. De pie junto a él estaba Fiona, la chica que Lucen había encontrado la noche anterior. El hombre señaló al joven de abajo, cuyos flequillos oscurecían parcialmente sus ojos tranquilos. Fiona, preguntó, con su voz de un suave barítono, ¿es este realmente el chico que ha capturado tu voluble interés? El rostro de Fiona se iluminó con una sonrisa brillante y genuina mientras observaba a Lucen desde el balcón. Padre, tú fuiste quien insistió en que seleccionara a un compañero de esta reunión, respondió emocionada. Lo encuentro fascinante. En cada métrica que me importa, es más que adecuado. Este patriarca rubio no era otro que Lan Chen, el formidable presidente de la Asociación Mundial de Artes Marciales. Lan Chen sacudió lentamente la cabeza, manteniendo su expresión de escepticismo distante. Fiona, eres joven e impresionable. Debes aprender que en nuestro mundo, uno no puede confiar simplemente en las apariencias superficiales al elegir a un compañero de vida. La belleza es una moneda común entre la élite. La sonrisa de Fiona desapareció, reemplazada por una mirada de seria rebeldía. Padre, no insultes mi juicio. Mi interés en él no es simplemente superficial. Además, estoy cumpliendo con tu petición de encontrar un pretendiente durante esta conferencia, ¿no es así? Lan Chen suspiró, explicando la fría realidad a su hija. Su fuerza bruta es aceptable para su edad, pero el chico es un descendiente de Harold. La reputación de Harold es cuestionable en el mejor de los casos, y su posición marcial es mediocre entre sus pares. Busca un linaje más prestigioso, este es simplemente indigno. Pero padre, exclamó Fiona, con su voz teñida de frustración. Lan Chen, sin embargo, permaneció completamente impasible ante su arrebato.
La interrumpió con un chasquido de dedo seco y frío que resonó en la cámara. Silencio. La conferencia está a punto de comenzar, ordenó. Si el chico posee suficiente talento como para sobrevivir realmente a las pruebas que tiene por delante, podría considerar una reevaluación. Hasta entonces, el asunto está cerrado. La expresión de Fiona pasó por varios matices de ira antes de que finalmente diera un pisotón de insatisfacción y se sumiera en un silencio huraño. Mientras tanto, en las enormes pantallas holográficas de la arena, el maestro de ceremonias comenzó la orientación. Honrados invitados, por favor presten toda su atención a las reglas oficiales del Torneo Mundial de Grandes Maestros de este año. Lucen permanecía tranquilo en la plaza, con el conjunto completo de regulaciones ya perfectamente trazado en su mente. No necesitaba la voz del locutor para entender el camino por delante. Harold le había informado a fondo durante el vuelo. El torneo se desarrollaría en 2 etapas distintas de alto riesgo. En muchos sentidos, el marco estructural reflejaba los ejercicios militares realizados en Long Wo, aunque a una escala global mucho más salvaje. La primera etapa era una casa de recursos, encargando a todos los grandes maestros participantes la recolección de cristales de energía dispersos por una zona designada. Las directivas eran brutales: encontrar los cristales, arrebatárselos a los rivales por cualquier medio necesario y, finalmente, entregar el botín a la asociación. La puntuación de cada uno se calculaba únicamente en base al volumen de cristales asegurados. A esto le seguiría la segunda etapa, un torneo de eliminación de artes marciales tradicional, donde la destreza en combate sería la única métrica para el éxito. Al agregar los resultados tanto de la cosecha de recursos como de las pruebas de combate, la Asociación Mundial determinaría el ranking definitivo de poder general para los santos marciales y sus respectivas facciones. Lucen estaba allí, acariciándose pensativamente la barbilla, con su mente analizando las posibilidades. Las puntuaciones numéricas y los rankings burocráticos no significan nada para mí, susurró al viento. El verdadero desafío es logístico. ¿Cómo provoco que los 22 santos marciales me ataquen simultáneamente? Necesito un nivel de presión concentrada que solo su poder combinado puede proporcionar para templar finalmente mi espíritu y catalizar mi cuerpo inmortal. De repente, una idea audaz, casi demente, brilló en sus ojos y comenzó a echar raíces en su corazón. El joven permitió que una lenta sonrisa depredadora se extendiera por su rostro, disfrutando profundamente de la pura audacia del plan que acababa de formular. El plan es simple, reflexionó. Acapararé sistemáticamente cada uno de los cristales de energía que pueda encontrar durante la fase inicial. ¿Y cuando llegue el momento de entregarlos? No lo haré. Me los quedaré todos para mí. Esos 22 santos de rango 9 sentados tan cómodamente en sus altas torres perderán la cabeza, sus traseros estarán en llamas mientras bajan corriendo para arrebatarme la vida y sus preciosos recursos. Y cuando finalmente desciendan, se río suavemente para sí mismo. Simplemente derribaré hasta el último de ellos contra la tierra. Lucen exhaló un suspiro ligero y constante, la mera imagen mental del caos venidero llenándolo de una oscura sensación de diversión. Comenzó a caminar hacia el área de preparación, con una mano metida casualmente en su bolsillo, cada uno de sus pasos destilando un aire de seguridad silencioso y letal. Que empiece el espectáculo, pensó, con su ritmo cardíaco estable a pesar de la tormenta inminente. Estoy ansioso por ver cuánto peso cargan realmente los santos del mundo. En el punto inicial de recolección de cristales de energía, varios practicantes desconocidos observaban la espalda de Lucen mientras se alejaba, con sus ojos brillando con agendas ocultas mientras comenzaban a seguirlo en silencio. Entre los observadores, Don Senji y Pan Wayu permanecían inmóviles, mirando al joven Lucen con una intensidad compleja y sin palabras. Después de varios momentos de silencio, Pan Wayu no pudo evitar exhalar un suspiro de incredulidad ante la postura aparentemente arrogante y dominante del joven. Ese chico de la facción Huang Jin, ciertamente tiene agallas, comentó, con su voz baja. Sabe que está siendo seguido por media docena de equipos hostiles, y aún así tiene la audacia de actuar como un lobo solitario. ¿Es eso valentía genuina o simplemente una falta fatal de conciencia situacional?
Don Zenji la miró, ofreciéndole un frío consejo. No te preocupes por los muertos. Primero tenemos nuestra propia supervivencia de la que preocuparnos. Quédate cerca de mí una vez que comience la caza, si te alejas, los buitres te dejarán desplumada antes de que puedas gritar. Simultáneamente, un hombre de mediana edad que representaba a la escuela de artes marciales Hidao reunió a sus discípulos. Don Zenji, toma un equipo especializado y sepárate del grupo principal. Quiero informes inmediatos sobre cualquier oleada de recursos. Este hombre, un veterano de casi un siglo de edad, poseía un aura tranquila y aterradora que lo marcaba como el pináculo absoluto del poder por debajo del rango de santo. Entendido, respondió Don Zenji con un asentimiento enérgico. Esta vez, la escuela Hidao había enviado a 3 discípulos directos del santo de la supertrascendencia, apoyados por un ejército de grandes maestros. Eran una fuerza preparada para la guerra total. Mientras partían, el ejército de la Nación del Dragón también se movilizó, liderado por varios viejos geysers, curtidos en batalla. Escuchen bien, ladró uno de los veteranos militares, señalando el mapa digital. Basándonos en estos datos de distribución proporcionados por la asociación, vamos a trazar una ruta para la máxima eficiencia. Pero seamos honestos, buscar cristales en la Tierra es para aficionados. ¿Para qué molestarnos en recolectarlos nosotros mismos cuando podemos simplemente encontrar un grupo de equipos internacionales blandos para robarles? Un poco de fuego y sangre es mucho más rápido que el trabajo manual. Otro veterano soltó una risa ronca y estruendosa. Jaja, hablado como un verdadero soldado. Pero tienes que dejar que los trabajadores recojan la cosecha primero antes de que puedas recolectarla tú. ¿Qué hay para robar ahora mismo?, se rió entre dientes, con sus ojos brillando con picardía. Tienes razón. Bien, recolectaremos nosotros mismos los frutos maduros durante la primera hora, y luego pasaremos el resto del día como salteadores de caminos. Los 3 viejos tesoros de la Nación del Dragón finalizaron rápidamente su plan de acción depredador. Detrás de ellos, los generales más jóvenes de rango estelar seguían en una columna silenciosa y disciplinada, con sus rostros convertidos en máscaras de indiferencia profesional. Para cualquier observador externo, estos no parecían altos oficiales militares, parecían una banda de caudillos experimentados especializados en el arte del atraco. Lu Zeng, mientras tanto, no les prestó atención mientras se movía hacia su propio objetivo. Lu Zeng llegó finalmente a un tramo desolado de costa y se detuvo. Miró hacia abajo a su mapa de mano y murmuró, la información en este mapa es sorprendentemente precisa. Mi poder espiritual confirma una alta concentración de cristales de energía justo debajo de la plataforma. Hizo una pausa, inclinando la cabeza hacia atrás muy levemente mientras una leve sonrisa tocaba sus labios, aunque recuperó rápidamente su compostura. Parece que tengo unos cuantos rabos persistentes siguiéndome, anotó para sus adentros, con expresión aburrida. Realmente no tengo paciencia para jugar con estos mosquitos ahora mismo. Hay cosas mucho más importantes que atender que andar matando moscas. Me ocuparé de su interferencia cuando llegue el momento adecuado, decidió. Con un movimiento fluido y repentino, el cuerpo de Lu Zeng se desenfocó y desapareció bajo la superficie agitada del mar. Utilizando sus técnicas avanzadas de respiración acuática, se transformó en una estela de sombra submarina, nadando con una velocidad increíble hacia las profundidades aplastantes del océano abierto. Poco después de su desaparición, 3 figuras surgieron de la línea de árboles y frenaron en seco en el lugar exacto donde Lu Zeng había estado parado. Uno de ellos soltó una serie de maldiciones frustradas, golpeando con el puño una roca cercana. Maldita sea. El niño es más rápido de lo que parece. ¿Cómo se escapó tan rápido? Su compañero soltó una risa burlona, mirando hacia las olas. Deja que corra por ahora. Puede esconderse en las profundidades hoy, pero no podrá esconderse de la arena mañana. ¿Un debilucho como él, atreviéndose a poner sus ojos en la noble señorita Fiona? Es un hombre muerto. No sobrevivirá al primer sol de las pruebas de la isla del Santo Celestial. Habiendo perdido su objetivo, los 2 asesinos se dieron la vuelta y se retiraron de nuevo al follaje.
Al mismo tiempo, en lo alto de una de las torres de la isla del Cielo Santo, se desarrollaba una conversación en voz baja entre dos observadores. ¿Alguien ha descubierto por qué los representantes de Estrella Oscura y del sector espacio cableado no se presentaron este año? Es un hueco enorme en la lista. Uno de ellos se volvió hacia Harold, que estaba sentado cerca. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Harold? ¿Quién sabe qué traman esas sombras?, intervino el otro. Pero mira el lado positivo, sin Estrella Oscura y la Sociedad del Demonio Negro aquí para disputar el territorio, la facción Huang Jin de Harold está en posición de recaudar una enorme cantidad de puntos fáciles. Prácticamente se les ha entregado el monopolio de los sectores locales. Un formidable santo marcial de una nación rival esbozó una sonrisa fría y depredadora mientras miraba a Harold. Solo me preocupa que comer una comida tan masiva y no ganada pueda causar un caso fatal de indigestión. ¿No estás de acuerdo, Harold? La codicia puede ser una carga muy pesada para un santo, mediocre. Harold permaneció perfectamente quieto, con su rostro como una máscara impenetrable de indiferencia. No ofreció ni una sola palabra de réplica, dejando que sus detractores se preguntaran qué secretos estaba guardando. Por dentro, sin embargo, los ojos de Harold se estrecharon con una mirada afilada y burlona. Idiotas, pensó. ¿Creen que Estrella Oscura y la Sociedad del Demonio Negro están simplemente ausentes? No faltan, ya han sido procesados como comida para peces por el monstruo al que sirvo. Y si siguen presionando, reflexionó Harold, probablemente serán el próximo plato en su menú. Mientras tanto, en otra torre alta, Lin Bangwan se volvió hacia el santo marcial de la supertrascendencia, Lin Zhenjue, con una mirada de genuina curiosidad. Madre, ¿por qué tanta gente concentra su hostilidad en ese único santo marcial y su descendiente? Lin Zhenjue miró hacia la plaza, con voz tranquila y clínica. Es una simple cuestión de ambición, querida mía. Cada hombre en esta arena alberga el deseo de convertirse en el yerno de Lan Chen y asegurar su futuro. Pero el deseo es común, la cualificación es rara. Ven al chico de Harold como un objetivo fácil para eliminar a un rival potencial. Lin Bangwan ladeó la cabeza. ¿Pero no tiene a un santo marcial respaldándolo? ¿No es suficiente protección? Lin Zhenjue esbozó una pequeña sonrisa pausada antes de responder. Hija, en un conflicto ordinario, el apoyo de un santo es una montaña. Pero estamos hablando de Lan Chen, no solo es el presidente de la Asociación Mundial, sino que su fuerza personal es indiscutible como uno de los 5 seres más poderosos de este planeta. Harold es un santo de nivel inferior, un peso ligero en este ring. Su nieto no tiene ni el linaje ni el poder para ser digno de alguien como Fiona. Lin Bangwan apoyó la barbilla en su mano, con un ligero sudor brotando mientras suspiraba con una mezcla de lástima y fascinación. Oh, qué lástima tan trágica. El tipo es en realidad bastante guapo y se comporta con mucha clase. Sinceramente pensé que los dos parecían una pareja perfectamente conjuntada anoche. Supongo que el mundo es demasiado cruel para las caras bonitas. Los delicados rasgos de Len Wanwan se torcieron en una sonrisa juguetona, aunque algo maliciosa, mientras ladeaba la cabeza hacia su madre. Dime, mamá, bromeó, con su voz destilando una falsa inocencia, ¿es esa cara tuya lo suficientemente prestigiosa como para servir como un pase de entrada de alto nivel? ¿O dependemos solo del encanto hoy? El comentario dio en el blanco. Lin Zhenjue se encontró momentáneamente sin palabras, escapándosele una leve tos mientras luchaba por procesar el agudo ingenio de su hija. ¿Qué demonios estás insinuando, pequeña alborotadora?, logró replicar, entrecerrando los ojos. Para que no lo olvides, tú fuiste la que prácticamente orquestó la persecución implacable de Don Zenji hacia Fiona hace no mucho tiempo. No creas que he olvidado tu papel como casamentera autoproclamada. Sin perder un instante, Lin Zhenjue extendió la mano y le dio un capirote rítmico en el centro de la frente de Lin Bangwan. Silencio ahora, advirtió, aunque su tono contenía un rastro de afecto maternal. Purga esos pensamientos conspiradores de esa cabeza tuya antes de que echen raíces. Ya tenemos suficiente caos con el que lidiar. El impacto, aunque ligero, provocó una reacción dramática. Lin Bangwan se agarró inmediatamente la cara con ambas manos.
con sus ojos muy abiertos y brillantes con lágrimas teatrales mientras soltaba un suave y exagerado gemido de agravio, interpretando a la perfección el papel de la hija herida. La escena de disputas familiares estaba a un mundo de distancia de las silenciosas y aplastantes profundidades del océano. 8.000 metros bajo la superficie, donde la luz del sol era un mito olvidado, el joven Lucen colgaba suspendido en la salmuera helada. De repente, sus ojos se encendieron con enfoque. Ahí está, susurró al abismo, su voz vibrando a través de sus comunicaciones internas. Ante él, un pulso rítmico de luz atravesaba la penumbra eterna, brillando con una calidad etérea. Encontrado por fin. Esa luminiscencia inconfundible, finalmente he rastreado una veta concentrada de cristales de energía. A medida que se acercaba flotando, la vista era asombrosa. Las antiguas y retorcidas estructuras del coral de aguas profundas ya no eran meros depósitos de calcio. Estaban incrustadas con fragmentos dentados de cristales de energía que brillaban como una galaxia de diamantes rotos esparcidos sobre un lienzo oscuro. En su mente, la biblioteca de recursos de Semilla de Fuego cobró vida, proyectando un flujo de datos para explicar el fenómeno. Estos no eran minerales ordinarios, eran la sangre vital del planeta, esencia cristalizada que se había filtrado desde el núcleo a través de fracturas tectónicas. Al igual que la savia que brota de un tronco herido o la sangre de un corte superficial, estos cristales representaban la vitalidad autorrenovable del mundo, una fuente de poder bruto renovable, aunque rara. Lucen no dudó. Extendiendo su formidable poder espiritual como dedos invisibles y delicados, comenzó a arrancar sistemáticamente cada fragmento brillante de la superficie del coral. Notó la pura abundancia del botín, dado que este era un punto de cosecha virgen que no había sido tocado en una década, el rendimiento era extraordinariamente denso. Sin embargo, sabía que una vez despojado, la regeneración sería lenta y el rendimiento posterior mucho más escaso. Con razón la ventana de cosecha solo se abre una vez cada 10 años, reflexionó, sopesando la carga mental de la recolección. Según su estimación interna, este solo grupo había rendido aproximadamente 7.800 gramos de cristales de energía de alta pureza, una fortuna bajo cualquier estándar. Con un movimiento practicado, Lucen guardó los cristales brillantes en la bolsa reforzada de alta resistencia sujeta a su espalda. El tintineo sordo de las piedras era una sinfonía satisfactoria de riqueza. Sus ojos escanearon la oscuridad, buscando ya la siguiente veta brillante en el laberinto submarino. Necesito ir más allá, pensó, con su ambición creciendo con cada gramo recolectado. Cuanto más reúna, mejor será el resultado. No tengo absolutamente ninguna intención de entregarlos a las autoridades. Estas son las zanahorias definitivas, el cebo necesario para agitar la avaricia latente de los santos marciales. La codicia es el catalizador más potente para el movimiento, sin ella, no hay impulso. Al retirar el último cristal, el brillante resplandor blanco desapareció instantáneamente, dejando al coral con un aspecto apagado, gris y totalmente anodino entre las sombras. Un brillo depredador entró en los ojos del joven, y una sonrisa lenta y astuta se extendió por su rostro, visible incluso detrás de su aparato de buceo. Si los consume la codicia, encontrarán la motivación para actuar, murmuró, con su voz impregnada de una oscura anticipación. Y una vez que estén motivados, proporcionarán el nivel exacto de presión aplastante que necesito para romper mis límites actuales. No me decepcionen, santos marciales. Cuento con su egoísmo. Extendió la mano hacia el vacío, con sus dedos curvándose lentamente en un puño apretado como si estuviera aplastando físicamente a las mismas figuras de poder que se preparaba para manipular. De repente, la tranquilidad de las profundidades fue destrozada por una fuerza cataclísmica. La vasta superficie azul del océano no solo onduló, se partió de par en par, hendida en dos como si una colosal hoja invisible hubiera sido clavada en el corazón del mar por un dios vengativo. El agua gimió mientras era apartada, creando un cañón temporal entre las olas. De las profundidades de ese abismo acuático emergió Lucen. Su ascenso fue lento y deliberado, una subida constante desde la oscuridad hacia la luz cegadora del mundo de arriba. Parecía menos un concursante y más una fuerza de la naturaleza que regresaba a reclamar la superficie.
El agua de mar circundante comenzó a sisear y humear, irradiando un calor abrasador y antinatural que transformó el área inmediata en una sopa turbulenta e hirviente. Lucén arrastró un enorme saco de tela de gran tamaño detrás de él, con la tela tensada al límite absoluto y abultada por el peso de su botín. Cada movimiento estaba puntuado por el sonido agudo y cristalino de miles de fragmentos de energía chocando y rozando entre sí. Había acumulado más de 100 kilogramos de energía pura y concentrada. Al seguir las líneas ley del mapa de distribución, había descubierto que cuanto más buscaba, más ricos se volvían los depósitos. Un solo punto caliente le había regalado más de 10 kilogramos por sí solo. Realmente demencial, susurró, genuinamente asombrado por la magnitud de la recompensa oculta del planeta. Solo estaba vagando, y sin embargo he tropezado con el rescate de un rey. Es asombroso cuántos secretos místicos esconde este mundo justo bajo la superficie. A veces, la humanidad está realmente a solo un paso de la verdad definitiva, da ese paso, y la realidad que conocía se reescribe para siempre. El asombro en la expresión de Lucén desapareció, reemplazado instantáneamente por una mirada tan aguda y fría como una escarcha invernal. El tiempo de exploración había pasado. No queda mucho tiempo en el reloj, declaró fríamente, con su enfoque desplazándose hacia el final del torneo. Es hora de iniciar la fase 2. Con un movimiento de mano agudo y autoritario, el joven liberó toda la correa de su poder mental. No solo se extendió, explotó hacia afuera, como una onda de choque invisible de conciencia ondeando a través del entorno. En un latido, su red mental cubrió cientos de kilómetros cuadrados del vasto océano abierto. Un torrente de datos sensoriales, imágenes y marcadores geográficos inundó su mente, procesados con una velocidad sobrehumana. Gracias a la infusión de energía de los cristales que ya había consumido, su método de visualización de cristal había experimentado una evolución radical. Dentro de su mar de conciencia, una figura humanoide violeta se erguía ahora alta, una manifestación de su voluntad ascendida. Su fuerza mental había ido más allá del mero crecimiento, había experimentado una metamorfosis fundamental. Me pregunto, ¿habrá traspasado finalmente mi capacidad mental el umbral del nivel 9? Reflexionó, con sus pensamientos agudos y analíticos. Es innegablemente mucho más allá de los límites del nivel 8. El volumen puro es impresionante, pero la calidad, la densidad de la intención, está en un plano de existencia totalmente diferente. En este mundo, la cantidad siempre es secundaria a la pureza del poder. A lo largo de todo este torneo mundial de grandes maestros, cada uno de los concursantes es ahora una vela parpadeante en mi habitación oscura. Puedo verlos a todos, sé exactamente dónde se encuentra cada jugador en este tablero. Una mueca oscura y divertida asomó a los labios de Lucén mientras su radar mental se fijaba en un grupo específico. ¡Qué deliciosa coincidencia!, susurró, entrecerrando los ojos. Creo que empezaré el proceso de recolección con ustedes. Su ojo mental se centró en las figuras de Qian Yusu y Pan Guayu, quienes avanzaban con dificultad por el terreno, cargando sus propias y modestas bolsas de cristales de energía con expresiones de esfuerzo. Sin decir una palabra, el espacio donde se encontraba Lucén pareció distorsionarse y plegarse sobre sí mismo. En un mero destello de movimiento, su silueta se desdibujó y luego desapareció por completo, dejando tras de sí nada más que una onda que se desvanecía en el aire caldeado. En una isla desolada y abrasada por el sol de apenas unos pocos kilómetros de ancho, un lugar donde solo unos pocos y solitarios cocoteros luchaban contra la brisa salina, los miembros del Salón Minyu se habían congregado para contar su botín ganado con esfuerzo. Qian Yusu se apoyó contra un árbol, escudriñando a sus subordinados con la mirada. «Denme el recuento final», exigió. «¿Cuál es nuestra toma total?» Pan Guayu dio un paso adelante, con aspecto algo avergonzado mientras sostenía una pequeña bolsa de tela toscamente atada. «No encontramos tanto como esperábamos, hermano mayor». «Logré reunir quizás unos 100 gramos», admitió, revelando un puñado exiguo de piedras brillantes. Los otros discípulos comenzaron a dar sus informes, con tonos que mezclaban orgullo y decepción. «Creo que yo mismo estoy por debajo de los 100 gramos», murmuró uno. «Yo encontré una pequeña veta y obtuve más de 300», intervino otro, tratando de sonar impresionante.
Yo tengo unos 200 aquí, y creo que estoy en 150 gramos, añadieron los demás. Uno por uno, los miembros del salón ninju sacaron sus respectivas bolsas, agrupando los pequeños cristales relucientes en una pila central. Qianyusu sacó un cigarrillo arrugado de su bolsillo y lo encendió, el humo flotaba perezosamente en la brisa marina. A pesar de los modestos informes individuales, sintió una oleada de satisfacción interna al hacer las cuentas. Una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Nada mal, en absoluto, comentó, con la voz cargada de arrogancia. Combinados, estamos hablando de aproximadamente 3 a 4 kilogramos. ¿Recuerdan la última sesión? Sangramos y luchamos como perros solo para asegurar 2 kilogramos. Esta vez, ya estamos significativamente por delante de la curva. Y lo mejor de todo es, continuó Qianyusu, con los ojos brillando con intención depredadora, que todavía nos queda mucho tiempo en el reloj. Si jugamos bien nuestras cartas y, confiscamos, el botín de algunos otros salones, superar la marca de los 5 kilogramos está a nuestro alcance. Los discípulos del salón ninju que lo rodeaban estallaron en vítores y risas, celebrando de antemano su percibida victoria y las recompensas que seguramente seguirían. De repente, una voz, fría, calmada y completamente ajena a su grupo, cortó la atmósfera festiva como un fragmento de hielo. Ese es un sueño encantador. Pero díganme, ¿qué pasa si son ustedes los que terminan siendo robados? Los discípulos detrás de Qianyusu ni siquiera se dieron la vuelta al principio, dejando escapar risas burlonas y despectivas. ¿Robados? Nosotros, se mofó uno. ¿Quién sería lo suficientemente suicida como para intentarlo? Somos el salón ninju, unidos y fuertes, y tenemos al hermano mayor Qianyusu liderando la carga. Solo un tonto se atrevería siquiera a soñarlo. Sin embargo, Pan Guayu, cuyos instintos estaban mucho más afinados que los de sus compañeros, sintió una repentina y violenta sacudida de alarma. Su risa murió en su garganta mientras un sudor frío brotaba en su nuca. Esperen un momento, espetó, con la voz temblando ligeramente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién acaba de hablar? La atmósfera cambió instantáneamente de jovial a opresiva. Los discípulos se miraron unos a otros, sus rostros quedando en blanco por la confusión y el temor creciente. Yo no, tartamudeó uno. No dije ni una palabra. Se dieron la vuelta, con los ojos moviéndose salvajemente por la playa vacía y los escasos árboles. El rostro de Qianyusu se oscureció, perdiendo la compostura al divisar una figura parada en el borde de su perímetro. Es él, siseó, bajando su voz una octava. Es ese chico, Lu Zeng. Todo el grupo giró la cabeza al unísono. A 30 metros de distancia se encontraba un joven alto y sorprendentemente guapo con cabello negro azabache, observándolos con una expresión de profundo aburrimiento. Los discípulos del salón ninju sintieron que sus pupilas se contraían en un terror instintivo, lo reconocieron al instante. Apenas anoche, Fiona, la joya de la corona del mundo marcial, había ignorado a todos los pretendientes de la nobleza para favorecerlo solo a él. Su rostro estaba grabado en la memoria de cada rival celoso. Este mocoso cree que puede enfrentarse a 27 de nosotros solo, susurró uno de los discípulos, tratando de reforzar su propio valor. Tiene deseos de morir. Esta es la arrogancia de los jóvenes y los despistados. Qianyusu dio un paso adelante, con los ojos fijos en Lu Zeng mientras intentaba recuperar su aura de autoridad. «Ojo. Parece que tu reciente pizca de fama se te ha subido a la cabeza, Lu Zeng. Pareces notablemente confiado en tus mediocres habilidades». Mantenía una fachada de absoluta calma, pero bajo la superficie, su cuerpo ya comenzaba a zumbar con energía redirigida, sus motores internos rugiendo para cobrar vida. Una serie de chasquidos y crujidos rítmicos y agudos resonaron en la estructura de Qianyusu, sonando como engranajes industriales pesados moliéndose entre sí mientras su estructura ósea se ajustaba para acomodar su poder. Un aura masiva y abrumadora estalló de su forma, era majestuosa y pesada, poseyendo una cualidad sólida y fluida que se sentía como un cubo perfecto e indestructible de jade pulido presionando sobre la isla. Inspirados por su líder, el resto del salón ninju, incluida una vacilante Pan Guayu, soltaron su botín y se pusieron en formación de combate.
Sus miradas eran firmes, sus comportamientos irradiaban una tenacidad única e indescriptible. Eran como piedras de río, pulidas por años de duro entrenamiento bajo Tan Sonyu, sus bordes suavizados pero su estructura interna 100 veces más dura que la roca ordinaria. De los 54 miembros de élite del Salón Minyu, 27 de sus mejores estaban aquí, cada uno un gran maestro de alto nivel o en su cúspide. Habían sido criados desde la infancia para ser un colectivo imparable. En pocos suspiros, su aura combinada se había solidificado en una montaña de presión. Sin embargo, al chocar contra Lu Zeng, su propia presencia no cedió ni un centímetro, se mantuvo como un acantilado inamovible contra una marea creciente. Lu Zeng miró a Qian Yusu, con su expresión inalterada, como si estuviera mirando a un insecto particularmente carente de interés. Confiado, repitió, con voz ligera y etérea. Pareció detenerse, ladeando la cabeza mientras reflexionaba genuinamente sobre la pregunta durante un breve y aterrador segundo. Sí, concluyó con un leve asentimiento. Supongo que, confiado, es una forma de decirlo. En ese instante, las pupilas de Qian Yusu se contrajeron tan violentamente que casi desaparecieron. Era como si estuviera mirando hacia las fauces de un depredador antiguo y cósmico. Su mandíbula se movió sin sonido, dejando escapar de sus labios un estrangulado que. El aire mismo pareció hacerse añicos. Antes de que alguien pudiera parpadear, el sonido de una secuencia rápida de fracturas de huesos, snap, crack, pop, estalló con una claridad nauseabunda, resonando a través de la silenciosa playa. En un estallido de pura presión cinética, las túnicas marciales de alta calidad de Qian Yusu quedaron reducidas a confeti, dejándolo de pie en nada más que su ropa interior, con su orgullo arrebatado tan violentamente como su vestimenta. Antes de que se pudiera emitir un solo grito, su cuerpo se desplomó y cayó de bruces en la arena, inconsciente incluso antes de tocar el suelo. Los discípulos restantes quedaron paralizados por un horror puro y absoluto. «Hermano mayor», gritaron al unísono. ¿Lu Zeng siquiera se movió? ¿Cómo cayó? No vi ningún ataque. La confusión era más dolorosa que el miedo, no podían comprender un nivel de fuerza que evitaba el concepto mismo de la vista. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? La mirada de Lu Zeng se desvió, posándose casualmente sobre la temblorosa Pan Huayu. Pan Huayu se encontró atrapada en la fría mirada de Lu Zeng. Al cruzarse sus ojos, una violenta sensación de déjà vu la invadió, ahogando su lógica. Había algo en la profundidad de esos ojos, una familiaridad específica y aterradora que había enterrado profundamente en su subconsciente. Su corazón golpeaba contra sus costillas y todo su cuerpo se bloqueó, como si sus músculos intentaran esconderse de esa mirada. En ese momento, los ojos de Lu Zeng se convirtieron en un portal, arrastrándola de regreso a través del tiempo y el espacio. Ya no estaba en una isla tropical, estaba de vuelta en una noche de finales de otoño, parada bajo una farola parpadeante. Recordó la sombra de un hombre que había aniquilado a la escoria del Dao extremo con un solo y casual golpe, el mismo hombre que la había enviado volando como si fuera una ocurrencia tardía. Un sudor frío y viscoso empapó su espalda mientras soltaba la comprensión. Es él, siempre fue él. ¿Cómo puede ser posible? Esto es imposible. 10 minutos después, la isla era un recuerdo. Lu Zeng continuó su patrulla implacable por el mar, transformado en un depredador de primer orden. Cualquiera que se cruzara en su camino se encontraba con una demanda inmediata y abrumadora por su botín. ¡Boom! Una serie de explosiones atronadoras detonaron en una línea perfecta a través del agua, las ondas de choque eran tan poderosas que el mar parecía haber sido golpeado por una andanada de meteoritos invisibles y masivos. Un cráter gigantesco, de varios kilómetros de ancho y cientos de metros de profundidad, fue tallado en el fondo del océano, enviando un tsunami localizado rugiendo hacia afuera. El siguiente grupo de desafortunados concursantes que dobló la esquina y presenció las secuelas de ese golpe quedaron reducidos a guiñapos temblorosos. Miraron el abismo arremolinado en el agua, su valor evaporándose como la niebla bajo el sol. La voz de Lu Zeng bajó desde los cielos, amplificada por su poder espiritual de modo que parecía vibrar dentro de sus propios cráneos. Lo haré simple, van a entregar los cristales de energía voluntariamente,
¿o tengo que bajar allí y tomarlos de sus cadáveres? Un aura imponente y divina surgió hacia abajo, inmovilizándolos en el lugar. Para los concursantes, Luceng aparecía como un titán que se alzaba sobre el mundo, mientras ellos no eran más que hormigas insignificantes esperando ser aplastadas. Un hombre corpulento, que probablemente había sido un campeón por derecho propio, se quebró instantáneamente. Con manos temblorosas, buscó la bolsa de tela en su cintura y cayó de rodillas, ofreciéndola hacia arriba en un gesto de absoluta y aterrorizada sumisión. La entregaré. Por favor, solo tómala. Te daré todo, gritó, con la voz quebrándose bajo la tensión de su miedo. Luceng ejerció un ligero tirón de poder espiritual y la bolsa flotó hacia arriba hasta su mano expectante. La sopesó brevemente, estimando otro kilogramo completo de cristales de alta calidad. Una mirada de genuina y leve satisfacción suavizó sus rasgos. Nada mal, admitió. Una contribución decente. Pueden irse, Luceng los despidió con un gesto casual. El hombre robusto no esperó a una segunda invitación, se puso de pie a trompicones y salió disparado en la dirección opuesta, murmurando frenéticamente para sí mismo mientras huía de la escena de su pesadilla. Demasiado aterrador, no es humano, gimoteó el hombre mientras corría sobre las olas. Había todo un equipo de grandes maestros en ese sector hace solo unos minutos, ahora no queda nada más que un agujero en el mundo. Todos han sido evaporados. Se acabó. No puedo seguir en esta competencia. Esto ya no es un torneo, es un matadero. A pesar de su creciente montaña de tesoros, Luceng dejó escapar un pequeño suspiro de insatisfacción. Miró la bolsa en su mano y sacó la cabeza. Esto sigue siendo demasiado ineficiente, murmuró para sí mismo. Buscar equipos individuales uno por uno es agotador. Es como intentar vaciar el océano con un dedal. Muy bien, tengo un plan mejor, decidió, con una nueva luz naciendo en sus ojos. ¿Por qué debería cazarlos cuando puedo hacer que ellos vengan a mí? Lanzó la bolsa de cristales al aire y la atrapó, su mente ya tejiendo una red de cebo y ambición. Usando su poder espiritual como conducto, Luceng extrajo cada cristal de sus bolsas de recolección, dejándolos flotar en el aire a su alrededor. Si mal no recuerdo, el principio de seguimiento y visualización de los drones funciona en una frecuencia específica de resonancia de energía, puedo replicar eso. El joven hizo un movimiento amplio con sus brazos. Los miles de fragmentos brillantes y dispersos comenzaron a girar en un vórtice violento, atraídos por su voluntad en una masa única y densa. En momentos, se forjó un bloque masivo y monolítico de cristales de energía pura, flotando ante él como un sol en miniatura de riqueza y poder condensados. Luceng chasqueó los dedos, una mueca de puro genio cruzando su rostro. Un bloque enorme está bien, pero todavía no hace suficiente ruido para los corazones codiciosos de esta isla. Necesita un pequeño extra, algunos efectos especiales para hacerlo verdaderamente irresistible. Canalizó un estallido de su propio y refinado hacia la masa. Instantáneamente, el bloque de cristal estalló con una aura púrpura cegadora y pulsante que se disparó hacia el cielo como un faro de los dioses. Mientras el poder espiritual de Luceng escaneaba el horizonte, sintió que cientos de concursantes a lo largo del océano se detenían, girando sus cabezas al unísono hacia la luz imposible. La trampa estaba lista. Los labios de Luceng se movieron en un murmullo tenue y rítmico, el sonido apenas se elevaba por encima del rugido ambiental de la marea distante mientras miraba hacia el horizonte. Vengan a mí, entonces, llamó suavemente al aire vacío. No pierdan más tiempo y reúnanse aquí con premura, mi paciencia se ha agotado y simplemente no puedo esperar ni un momento más para que este juego comience. Una sonrisa profundamente astuta y depredadora se extendió por el rostro de Luceng. En lo alto del paisaje de la isla Tian, más de una docena de torres monolíticas de obsidiana perforaban la línea de nubes, cada una sirviendo como centro para pantallas de visualización masivas que proyectaban las trayectorias de movimiento en tiempo real de cada potencia bajo el mando de los diversos santos marciales. El anciano Camberland estaba frente a una de esas pantallas, con los ojos entrecerrados mientras observaba los datos tácticos con meticuloso cuidado. ¿Por qué la señal visual de este individuo ha permanecido estancada durante tanto tiempo?
Exijo una actualización inmediata. Fiona estaba en el centro de la cubierta de mando, su voz aguda y autoritaria mientras ladraba órdenes al personal técnico. Ordenó a los operadores encargados de la vigilancia visual de la conferencia que repitieran y mejoraran las escenas de interés anteriores. Las masivas matrices digitales en la pared parpadearon y zumbaron, pasando por cientos de transmisiones en vivo y flujos de datos de archivo en un desenfoque de movimiento continuo y vertiginoso. De repente, una imagen de alta definición de un joven sorprendentemente guapo se enfocó en la pantalla principal. Poseía una figura alta y dominante con una musculatura perfectamente simétrica y una corona de cabello castaño rizado que le daba la apariencia de un héroe salido directamente de un óleo renacentista clásico. Solo cuando los ojos de Fiona se fijaron en esta escena específica, su expresión finalmente se suavizó en una de satisfacción. «Déjenlo ahí», ordenó. «Detengan el ciclo y amplíen esta escena de inmediato». La imagen se congeló, capturando la intensidad del joven. Los observadores y miembros del personal que rodeaban a Fiona no pudieron evitar intercambiar suspiros secretos y cómplices ante la vista. Se estaba volviendo dolorosamente obvio para todos en la sala que la perla brillante del mundo albergaba una fijación profunda y quizás peligrosa con este enigmático joven, Lucen. Lanzaron miradas hacia Camberland, sus expresiones se enfriaron al sentir una sutil ola de schadenfreude ante la idea de los problemas que se avecinaban para el chico. Susurraban entre ellos que superar las agotadoras pruebas impuestas por el maestro Saran no sería tarea fácil. Sin embargo, la expresión de Camberland cambió abruptamente, su ceño se frunció en una confusión profunda y genuina mientras señalaba hacia el mapa estratégico. «Esto no tiene sentido táctico», gruñó Camberland. ¿Por qué las señales biométricas de casi todos los concursantes de la isla convergen repentinamente en una única coordenada aislada? Los escáneres de alta frecuencia confirmaron su observación, mostrando una migración masiva de potencias, todas acelerando hacia el punto rojo pulsante situado exactamente en el centro muerto del mapa táctico. ¿Cuál es el significado de esa señal? El anciano Camberland estaba completamente desconcertado, su mente barajaba 1000 posibilidades diferentes, sin embargo, ninguna de ellas proporcionaba una respuesta lógica al misterio que se desarrollaba ante sus ojos. Cerca de allí, de pie junto al formidable santo marcial de la supertrascendencia, Lin Bangwan de repente dejó escapar un jadeo de sorpresa. Señaló con un dedo tembloroso el centro de la pantalla y exclamó, «Oigan, miren. ¿No son esos los discípulos de élite del Salón Ninju?» Sus palabras atrajeron instantáneamente la atención de los oficiales de alto rango, y docenas de ojos se volvieron hacia la pantalla central. Efectivamente, desde la perspectiva del apuesto Lucen de cabello castaño, la figura reconocible de Qian Yusu del Salón Ninju había aparecido en escena. Cada mirada en la cámara convergió finalmente en una torre alta separada donde se encontraba un hombre de mediana edad, envuelto en túnicas marciales de color blanco inmaculado. Sus ojos estaban tan calmados como el agua helada estancada, su expresión era una máscara impenetrable de serenidad. Este era Tan Sonju, el santo marcial del jade brillante y uno de los 3 pilares del país del dragón. «Ese es de hecho un lugarteniente capaz bajo mi mando», comentó Tan Sonju con una calma leve y gélida. Quedó en el top 10 durante el último torneo mundial, y su fuerza actual es bastante formidable. Luego dejó descansar su mirada en el apuesto Lucen y se rió entre dientes. «Parece que las cosas están a punto de ponerse muy animadas allá abajo». Muchos otros santos marciales reflejaron su interés, sus rostros iluminándose con la diversión de titanes viendo un juego fascinante, muy parecido a ciudadanos comunes sentados ante un televisor, debatiendo sobre los jugadores antes de un partido de campeonato. La mujer santo marcial del salón marcial de la supertrascendencia, Lin Zhenjue, habló con una voz como la seda. «Me encontré con Qian Yusu una vez, hace una década. En ese momento, su fuerza bruta era ligeramente inferior a la de Don Zenji, pero su talento espiritual era significativamente más profundo. Ahora, sospecho que Don Zenji podría verse superado si llegaran a batirse en duelo». Mientras hablaba, los ojos de Lin Zhenjue permanecieron fijos en la imagen de Qian Yusu con un sentido de apreciación profesional no disimulada. Lin Bangwan se sobresaltó visiblemente ante esta evaluación, y una ligera capa de sudor nervioso apareció en su frente.
Sabía que Don Senji era la vanguardia del salón marcial de la super trascendencia para este torneo y el principal discípulo de su madre, un hombre de casi un siglo de edad cuya destreza en combate se consideraba de primer nivel entre los vastos seguidores de su madre. Escuchar a su madre afirmar que él ya no era rival para Qian Yusu fue una revelación que superó con creces sus expectativas. Vencida por una intensa curiosidad, Lin Bangwan no pudo evitar inclinarse y susurrar a su madre: ¿es este Qian Yusu realmente tan aterradoramente poderoso? Lin Zhenjue se volvió hacia su hija, con la mirada firme e inquebrantable. Él es el discípulo más valorado en el círculo íntimo de Tan Sonju, Bangwan. Tal posición se gana únicamente mediante la fuerza absoluta. De hecho, añadió, bajando la voz a un registro más serio, si Qian Yusu anunciara de repente un avance al nivel 9 mañana, no me resultaría lo más mínimo sorprendente. Sus cimientos son así de profundos. No puedo medir con precisión las verdaderas profundidades de ese chico de cabello castaño, Lu Zeng, pero incluso si su fuerza es mayor de lo que parece en la superficie, a lo sumo, solo estaría al mismo nivel que Qian Yusu. Ha elegido enfrentarse a todo el escuadrón del salón Minyu él solo, señaló Lin Zhenjue, con un tono que sugería que estaba viendo a un hombre entrar en un matadero. Está casi con toda seguridad condenado. Los otros santos marciales presentes compartían su lúgubre perspectiva, ya que cada variable táctica sugería que Lu Zeng se encontraba en una situación demasiado nefasta para superarla. En ese preciso momento, las pupilas de Lin Bangwan se contrajeron con una sacudida violenta y soltó un grito agudo y urgente. «Mamá. Mira la pantalla». Lin Zhenjue, asumiendo que su hija simplemente estaba cuestionando su evaluación sobre el peligro de Lu Zeng, simplemente emitió un distraído sonido de asentimiento, sin mirar todavía. Cuando Lin Zhenjue finalmente volvió su atención a la enorme pantalla, se sintió como si hubiera sido golpeada por un impacto físico. Se quedó helada en el lugar, con el cuerpo rígido por la incredulidad. La imagen mostraba al prestigioso Qian Yusu ya forzado a ponerse de rodillas ante Lu Zeng, mientras la mano del joven permanecía sujeta de forma firme y dominante a la parte posterior de su cabeza. Lin Bangwan, con la mente corriendo para reconciliar esta visión con los elogios previos de su madre, preguntó aturdida: «Espera, ¿ya se acabó? ¿Cómo pudo suceder tan increíblemente rápido?» El pecho de Qian Yusu lucía la marca clara y amoratada de un golpe de palma de 5 dedos de Lu Zeng. Lin Bangwan continuó murmurando en estado de shock: «Pero dijiste que este era el líder del salón Minyu, el que dijiste que superaba al hermano mayor Don Senji y que tenía el potencial de alcanzar el nivel 9. Lin Zhenjue permaneció paralizada donde estaba, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo que estaba viendo. Un rastro visible de vergüenza cruzó el rostro de Lin Zhenjue al ver su juicio refutado de manera tan espectacular, pero lo enmascaró rápidamente con una solemnidad profesional. Miró fijamente al apuesto joven de cabello castaño en la pantalla y habló con una voz cargada de comprensión. «Me corrijo. De hecho, estaba profundamente equivocada. La fuerza de Lu Zeng no es solo formidable, es abrumadoramente, quizás incluso monstruosamente, fuerte». Estaba claro que Lin Zhenjue no era el único titán que había calculado mal, un silencio atónito se había apoderado de los demás santos marciales reunidos. Uno de ellos finalmente habló, con la voz temblando de incredulidad. ¿Alguno de ustedes presenció realmente el intercambio? Fue increíble, verdaderamente milagroso. Qian Yusu quedó completamente indefenso. ¿Desde cuándo existe un gran maestro de un calibre tan aterrador en este torneo sin nuestro conocimiento? Tras esa demostración, el apuesto Lu Zeng continuó desafiando las expectativas, brindando a los observadores una sorpresa tras otra. Para asombro colectivo, echó la mano hacia atrás, agarró el enorme saco de cristales de energía que había recolectado meticulosamente y rasgó violentamente el tejido reforzado. El rostro de Lu Zeng estaba iluminado con una mirada de extremo placer depredador mientras preparaba su siguiente movimiento. Elevó su voz en un grito estruendoso que parecía desafiar a los cielos mismos: «Todos, salgan y sean testigos de esto». Una cascada torrencial de cristales de energía parecidos a diamantes cayó de la bolsa, miles de ellos centelleando y refractando la brillante luz del sol mientras caían en una pila resplandeciente a sus pies. ¿Qué demonios está haciendo? Toda la cubierta de mando estaba presa del shock.
El anciano Camberland estaba completamente estupefacto, su mente incapaz de procesar la lógica. ¿Qué espera lograr exactamente este chico exponiendo su riqueza? Fiona, de pie a su lado, estaba igualmente sin palabras, con una expresión de profunda perplejidad grabada en sus hermosos rasgos. Lin Zhenyue sintió un sudor frío brotando en su nuca al predecir su intención. ¿Realmente está intentando atraer a cada uno de los concursantes de la isla a su posición? ¿Es esto lo que pretendía desde el principio? Lin Zhenyue se quedó sin palabras, aturdida por la pura audacia de lo que estaba presenciando. Uno de los santos marciales de mayor edad habló lentamente, con la voz impregnada de un tono incomprensible de asombro y pavor. Parece que está atrayendo deliberadamente la atención de cada potencia del torneo. Este chico del país del dragón no solo quiere ganar. Quiere coronarse como el rey absoluto número 1 de este torneo mundial de grandes maestros. Está jugando un letal, rey de la colina, con el mundo como audiencia. Una ola de shock recorrió a cada persona en la sala. En lo alto de la torre central de mando, los ojos de Fiona comenzaron a brillar con una luz radiante y de admiración. Se puso erguida, con el pecho hinchado de un extraño orgullo, y se volvió hacia el silencioso Camberland. Papá, declaró con absoluta convicción, he tomado mi decisión. Este hombre es el compañero que he soñado encontrar toda mi vida. ¡Boom! Un enorme vórtice arremolinado de aura estalló en el horizonte lejano, señalando la aproximación del primer retador. Pronto, docenas de nuevas y poderosas auras comenzaron a estallar desde cada punto cardinal, todas acelerando hacia la posición central de Lu Zeng. Auras GAN radiantes y multicolores empezaron a surcar el cielo, cada una transportando a una potencia, creando un vívido tapiz de energía de 5 colores convergiendo en un solo punto. Estas auras ascendentes perforaron el cielo mientras numerosas figuras se precipitaban hacia Lu Zeng desde todas las direcciones simultáneamente, ninguno dispuesto a dejar que otro llegara primero. Desde una vista de pájaro, parecía como si Lu Zeng fuera el centro tranquilo de una tormenta de guerreros de élite que se aproximaba. Al cerrar la distancia, se encontraron con la visión de Lu Zeng mostrando casualmente una montaña de cristales de energía ante él, al menos 150 kilogramos de puro poder. «Es él», gritó un hombre corpulento desde la distancia. «Ese es el chico que la señorita Fiona ha favorecido». El hombre a su lado solo pudo mirar con asombro. ¿De dónde diablos ha sacado semejante botín de cristales de energía? ¿Nos está atrayendo deliberadamente a una trampa? Está loco, susurró otro. Es arrogante de remate, pero tengo que admitirlo, me gustan las agallas de este chico. Ja ja ja. Cada ojo en las cercanías ardía con una mezcla volátil de shock, envidia ardiente y pura codicia, todo centrado en Lu Zeng y la pila brillante de cristales ante él. A pesar de la tormenta que se gestaba de casi 100 grandes maestros, Lu Zeng permaneció sentado tranquilamente sobre la superficie del mar, con una expresión de absoluta serenidad que rayaba en el aburrimiento casual. Expandió su conciencia espiritual, escaneando meticulosamente cada rostro en la multitud circundante. Reconoció a los discípulos de élite del salón marcial de la supertrascendencia, a varios veteranos curtidos en 1000 batallas de la división Dragón y a fuerzas mercenarias de todos los rincones del globo. Un suspiro lento y satisfecho escapó de él. Los grandes maestros de cada facción importante finalmente han llegado, pensó para sí mismo. Ahora, el verdadero espectáculo puede finalmente comenzar. En ese momento, uno de los guerreros no pudo contenerse más y rugió, «Oye, chico. Tienes mucho valor. Entrega cada uno de esos cristales de energía ahora mismo y, por el bien de la reputación de la señorita Fiona, podríamos considerar perdonarte la vida».